Hola, buenos días, ¿cómo están familia, familia hermosa? Es un placer saludarles este día, es un placer estar juntos alabando, adorando al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero saludar a todos los que están conectados, a los que están viendo esta transmisión y decirles que pues ya los extrañamos, que quiero verles, quisiera abrazarles, quisiera estar en contacto. Eso es algo que extraño mucho, pero bueno, esta mañana tengo el placer de compartirles hoy un mensaje que el Espíritu Santo ha hablado mucho a mi corazón y me ha estado desafiando, y quiero hoy compartirte este mensaje, pero también quiero invitarte, porque no solamente a mí me está desafiando el Espíritu Santo, creo que a todo aquel que ha sido salvo, a todo aquel que ha sido rescatado, a todo aquel que ha sido bautizado por el poder del Espíritu Santo, y a todo aquel que es familia, a todo aquel que es familia de Dios. Así que este, el tema de hoy es acerca de lo sobrenatural. ¿Cómo puedo yo experimentar? ¿Cómo puedo yo experimentar eso sobrenatural? Esas experiencias sobrenaturales que tanto habla la Biblia, esas experiencias sobrenaturales que hizo Jesús, que hicieron los discípulos, o que incluso han hecho muchos hombres de Dios aquí en la tierra. Quiero decirte que no solamente ese desafío y esa comisión es para esos hombres de Dios. Si ellos son hombres de Dios, tú y yo también somos hombres de Dios, mujeres de Dios, jóvenes, niños, porque somos hijos de Dios. Y no solamente es para unos cuantos, esto es para todo aquel que ha conocido y que cree en el nombre de Jesús. Y quiero decirte que tú y yo podemos vivir en esas experiencias sobrenaturales toda nuestra vida, cada día, en cada momento, en cada situación del día a día que estamos viviendo, en nuestro hogar, ¿verdad? En nuestros trabajos. Hemos sido comisionados a establecer ese poder. Y déjame decirte que tú y yo lo podemos hacer y lo podemos experimentar y podemos ser portadores de esas experiencias. Y tú y yo hemos sido diseñados para tener una manera de vida naturalmente sobrenatural. Eso está en nuestro ADN. Eso está en el ADN de cada uno de nosotros, porque somos hijos. Hemos sido injertados en la vid verdadera y de esa savia del olivo estamos recibiendo. Y tú y yo podemos estar haciendo cosas sobrenaturales de una manera natural. ¿Sí? Déjame decirte, la Biblia habla en Mateo 10, versículos 7 y 8, solamente quiero leerlo de una manera rápida. Dice: donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Y esta palabra me queda muy claro me queda muy clara que es una comisión para todo aquel que cree en el nombre de Jesús. Y nos está diciendo: vayan y digan, vayan y muestren que el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos está dentro de ti y de mí. Y entonces, a donde quiera que vayamos, lo vamos a establecer y extender. Como Jesús.
Jesús cuando iba a las aldeas o cuando iba y predicaba, tú lo puedes ver en los evangelios, Jesús iba caminando, sanando enfermos, limpiando a los leprosos y hacía cosas, señales, milagros, prodigios le seguían. Y él siempre decía, el reino de los cielos está aquí. El reino de los cielos está aquí, porque él era el portador de ese reino. Y tú y yo hemos sido comisionados, dice, donde quiera que ustedes vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está aquí. El reino de los cielos está más cerca de lo que tú te imaginas, de una manera natural, como les decía. Y quisiera que vayamos, por favor, a Lucas 9. Lucas 9, y vamos a leer el versículo del 1 al 2. Dice, habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Aquí nos está diciendo claramente la palabra que hemos sido comisionados, pero que a través de Jesús, dice, Jesús nos envió, ¿sí? Jesús nos envió y nos dio poder y nos dio autoridad. ¿Para qué nos dio poder y para qué nos dio autoridad? Dice, para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios. Y dice, nos dio autoridad para predicar y manifestar el reino de los cielos. Hemos sido comisionados, pero no nos ha enviado así, como normalmente se dice, como el borras, ¿no? Desde que tú y yo conocimos a Jesús y fuimos bautizados por su Espíritu Santo, desde ese momento nuestra vida es portadora para hacer cosas sobrenaturales. Nos ha dado poder, nos ha dado autoridad para hacer esto. Y sabes, el Señor lo único que necesita de ti y de mí es la obediencia. Lo único que necesita es que obedezcamos, que anhelemos vivir en esa manera sobrenatural. Y solamente con nuestra obediencia a esta comisión, el Espíritu Santo va a estar haciendo cosas tremendas, va a estar haciendo cosas impresionantes en nuestras vidas. Y creo que nosotros le debemos al mundo la oportunidad de experimentar el poder de Dios. El poder de Dios. Así como el Padre envió a Jesucristo a este mundo a salvarlo y a mostrarle no una religión, sino a mostrar el poder de Dios, a mostrar su reino. El Padre comisionó a Jesús y Jesús nos comisionó a nosotros. Jesús nos ha comisionado a establecer el reino aquí en la tierra. Porque antes de ascender les dijo, me voy, pero les enviaré otro consolador, y les envió a predicar por toda la tierra. ¿Sí? Nos ha enviado a predicar. Y imagínate esos hombres obedientes que estuvieron con Jesús durante esos 3 años que él estuvo aquí en la tierra. Esos hombres extendieron el reino por toda la tierra, y el fruto de esa obediencia somos tú y yo. Porque si ellos se hubieran quedado ahí, en ese lugar, tristes, se hubieran quedado llorando a ese Jesús que tanto amaban, a ese Jesús con el que tanto convivieron y aprendieron y fueron entrenados por él, no habría pasado nada. Déjame decirte
que no podemos contener todo el poder que hay en nosotros, no lo podemos mantener encapsulado en nosotros mismos. Este mundo lo necesita. Y así como Jesús hacía todo lo que el Padre lo envió a hacer, tú y yo también hemos sido comisionados a hacer lo que el Padre nos dice que hagamos. Entonces, en Hechos 1:8, pues es el cumplimiento de una profecía hermosa en Joel 2:28. Y lo que me encanta de Joel 2:28 es que dice que nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán, que los ancianos soñarán sueños. Yo he escuchado a muchas personas de edades avanzadas o como conocemos aquí de la tercera edad, que han perdido sueños y que han dicho, ya estoy grande, ya estoy viejo para querer cumplir o pretender cumplir un sueño. Pero dice la Escritura, vamos por favor a Hechos 1:8. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta en los confines de la tierra. Y en Joel 2:28, la versión que me encanta, que es una versión, nueva versión internacional. Esa versión me encanta porque dice, derramaré de mi espíritu en los últimos tiempos, dice, sobre todo el género humano. Sobre todo el género humano. Quiere decir que el Espíritu Santo está hambriento y sediento de derramarse en ti y en mí. De derramarse, de que tú y yo seamos esos vasos donde Él pueda derramarse y nosotros no contener ese poder, no contener esa manifestación del reino de los cielos. Entonces, te decía que hay ancianos, dice, los ancianos soñarán sueños, los jóvenes, nuestros jóvenes tendrán visiones, nuestros jóvenes serán visionarios del reino de los cielos para establecerlos aquí en la tierra, ¿sí? Escuché hace poco un testimonio que me bendijo muchísimo, donde estaban un grupo de ingenieros cristianos y estaban orando y estaban pidiéndole al Espíritu Santo que les entregara diseños nuevos, para maquinarias. Y entonces estuvieron orando juntos y resulta que empezaron a tener diseños que el Espíritu Santo les empezó a mostrar. Eso es algo que podemos establecer en nuestra vida diaria. Esos diseños que están en el cielo, eso es establecer el reino, ¿sí? Establecer el reino en cualquier área en la que tú estás, ya seas diseñador, ya seas ingeniero, ya seas arquitecto, no todo ha sido manifestado en esta tierra. Y tú puedes empezar a crear en esta tierra cosas nuevas porque están diseñadas en el cielo y las puedes establecer aquí en la tierra. Entonces, yo te invito, esto no solamente quisiera que se quedara como una prédica, no quisiera que se quedara solamente como un mensaje más. Te estoy invitando a que tomes riesgos. Yo sé que muchas veces podemos decir, ¿qué tal si oro por alguien y no pasa nada? Pues tal vez te va a pasar. Quiero decirte que por mucho tiempo, uno de nuestros hijos, en todo su primer año de vida, tuvo muchos problemas de salud.
y problemas de salud muy fuertes que ponían en riesgo su vida. Y en ese tiempo, en nuestro ministerio veíamos milagros tremendos, veíamos cosas sobrenaturales ocurrir. Y cuando orábamos por nuestro hijo, no pasaba nada. Al contrario, esto aumentaba más la temperatura, aumentaba más su enfermedad y cada vez empeoraba y se deterioraba su salud. Imagínate, como mamá, yo quiero decirte que me empecé a frustrar, que empecé a cuestionar ese poder, que empecé a cuestionar a Dios, empecé a creer mentiras como el pastor nos enseñó la semana pasada y él predicaba, que muchas veces hemos creído más o le hemos dado lugar a las mentiras y empezamos a vivir en esas mentiras. Y yo empecé a creer en esas mentiras. Yo empecé a creer y entonces empecé a cuestionar verdaderamente ese poder. Empecé a cuestionar la fidelidad de Dios en mi vida porque yo veía a un bebé vulnerable que no podía defenderse y que yo como mamá no podía hacer nada por él y que cuando oraba por él se enfermaba y se ponía peor. Y entonces, ¿sabes qué decía? Mejor ya no oro por él porque cada que oro por él se pone peor. Entonces, esto empezó a quebrantar mi fe y empezó a lastimarla. Porque empecé a vivir en esas mentiras, las empecé a hacer realidad en mi vida. Empecé a vivir en esa frustración y mi fe empezó a quebrantarse. Yo no me había dado cuenta de que mi fe estaba lastimada en el área de la sanidad. Y yo recuerdo que muchas personas venían conmigo y me decían, pastora, ¿puede orar por mí? Estoy enfermo. Y entonces yo oraba, pero dentro de mí decía, esta persona no va a sanar. Aunque yo oraba, yo tenía la convicción de, ok, pues tengo que orar porque pues soy pastora y la gente viene a mí, pues esta persona no va a sanar. Era una convicción por todas esas frustraciones y esas, digamos, situaciones que no se manifestaban, ¿no? Con ese poder. Y yo decía, oraba con la convicción de que no iba a pasar nada con esas personas. Cuando yo empecé a ser consciente, cuando el Espíritu Santo me habló y habló a mi corazón y me dijo, oye, yo te creé para que tú llevaras mi poder, para que tú sanaras a los enfermos. Ese poder está dentro de ti. Y entonces le pregunté, bueno, Espíritu Santo, si tú quieres que sane, pues dime por qué no, cuando oro no pasa nada. Al contrario, pasa todo lo contrario. Y entonces el Señor me hizo entender que yo estaba con una fe quebrantada, lastimada, herida, porque había vivido bajo una influencia de mentiras. Y quiero decirte que el enemigo es muy sutil, porque él sabe que si tú y yo tenemos la convicción de que hay poder y hay autoridad y de que somos portadores de ese reino y de lo sobrenatural, nosotros veríamos tantos prodigios y señales y veríamos naciones enteras ser transformadas. Y al enemigo le conviene mantenernos en mentiras, mantenernos sometidos bajo heridas, mantenernos sometidos bajo esas mentiras, porque no le conviene que tú y yo establezcamos el reino donde estemos. Y bueno, déjame decirte que cuando el Señor me diga, el Espíritu Santo me dijo, sabes, tu fe está lastimada porque has creído mentiras. Le dije, Señor, pues entonces ayúdame y sana mi fe, porque yo necesito tener una fe sana y quiero conquistar eso que tú me diste. Porque yo recuerdo muy bien que el Señor me usaba en sanidades. Cuando yo le conocí, cuando estás en ese primer amor, no te importa que nadie te rechace y entonces tomas riesgos y dices,
yo quiero orar por ti, déjame orar por ti. Y no te importa que la gente te diga, ay, otra vez ahí viene esta persona a decirme que quiere orar por mí. Y sabes que yo veía cosas tremendas. Entonces, en ese momento le dije, ok, sana mi fe, empieza a sanar mi fe porque quiero recuperar eso que tú me entregaste. Eso que yo recuerdo cómo iba a los hospitales y oraba por los enfermos y veía al día siguiente que llegaba al hospital, las personas ya no estaban porque eran dadas de alta y eso creo que nunca lo había compartido con nadie. Pero el Espíritu Santo siempre recuerda las cosas, ¿no? Y yo creo que este mensaje es para muchos que están viendo ahí a través de esta transmisión. Y le dije, sana mi fe y quiero recuperar todo eso que yo perdí. Entonces el Señor empezó a sanar mi fe y cada vez se presentaban más las situaciones de enfermedad donde me pedían que orara por esa sanidad. Y recuerdo que un día dentro de la congregación una mamá me dijo, pastora, ¿puede orar por mi hijo? No se le quita la diarrea, está enfermo y sabe que no me quiero ir porque yo quiero seguir escuchando la palabra. Mi hijo quiere ir al culto infantil, pero es que no puede parar la diarrea. Y en ese momento dije, Señor, esta es la oportunidad. Estás desafiándome. En ese momento tomé el riesgo. Dije, no voy a dar lugar a ese pensamiento de que este niño no va a sanar. En ese momento toqué su estómago y le ordené esa diarrea que cesara y que viniera a ser restablecido todo ese sistema digestivo. Bueno, oré por él. Y me empieza a decir el niño, pastora, me está doliendo muchísimo el estómago. Y pude haber dicho, sabes que en ese momento dije, no puede ser, otra vez. Y dije, no. Le dije a ese niño, detuve mis pensamientos y le dije a ese niño, ve al baño y va a ser la última vez que vas a hacer diarrea. Porque esto va a salir desde la raíz. Entonces, ese día el niño entró al baño, yo me metí al culto. Terminando el culto, la mamá se me acercó y el niño se me acercó y me dijo, pastora, así como usted le dijo que era la última vez que iba a hacer con diarrea, perdón por la palabra, ¿verdad? Pero así se dice. Dice, pastora, ya no tuvo nada, no volvió a ir al baño, se le quitó el dolor, se le quitó la fiebre y el niño entró al culto infantil y vea, está súper bien. ¿Sabes qué? Eso trajo muchísima gozo, trajo fe y a partir de ahí dije, no voy a dar lugar más a la duda, porque estoy convencida de que Él me quiere usar en esto. Y fuimos comisionados, ¿y sabes qué? Para el Señor nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Y ninguna persona o situación está más allá de su capacidad. Ninguna situación está más allá de la capacidad de Dios. Y ese poder de Dios está en ti y en mí. Esa autoridad está en ti y en mí. Entonces, no sabes cómo aumentó mi fe. Y esto es un desafío. Esto es un desafío, tomar riesgos. Y creo que siempre lo voy a compartir. Al principio, que empecé a ir a estos hospitales, recuerdo que alguien me dijo, ¿puede orar por mi familiar? Pues bueno, al día siguiente no estaba, pero no porque hubiera sanado, sino porque esa persona había fallecido. Y creo que lo he compartido muchas veces. Y a lo mejor nos va a pasar, pero ¿sabes qué? Tenemos que empezar a hacerlo desde la plataforma
de victoria, desde la plataforma de que somos ciudadanos del reino, de que hemos sido comisionados con ese poder y autoridad. Desde esa plataforma tenemos que ir a orar por las personas, hacer milagros, desde esa plataforma, porque el Señor Jesús ya pagó el precio. Y bueno, en el reino de Dios, quiero decirte que en el reino de Dios pues no hay enfermedad, no hay escasez, no hay pobreza, no hay fracaso, no hay depresión, no hay tristeza, no hay frustración. Entonces, desde esa plataforma yo voy a impartir bendición sobre aquel que está desanimado, sobre aquel que está en depresión, sobre aquel que está enfermo. Desde esa plataforma donde ya fue pagado el precio, donde ya se pagó el precio y ya hubo victoria, porque a través de Jesús podemos obtener esa victoria. A través de Jesús podemos obtener esa victoria y debes de saber que Dios sí quiere sanar a las personas. Porque muchas veces vamos con el pensamiento de, ¿y qué tal que no es la voluntad de Dios? ¿Qué tal que la voluntad de Dios es que esta persona ya parta? Pues sabes que no lo sabemos. Pero lo que sí sé, no sabemos si ese es el tiempo de que esa persona parta. Pero lo que sí sé es que sé que la voluntad de Dios es que esa persona esté sana. Porque en el reino no hay enfermedad. Lo que sí sé es que esa persona sea bendecida. Porque en el reino de Dios hay justicia, paz y gozo. Y el reino de los cielos desafía toda ley natural. El reino de los cielos desafía toda ley natural. Porque fuimos diseñados para vivir una manera naturalmente sobrenatural. Entonces, hay personas que en este tiempo tienen desesperanza, tristeza, frustración, desesperación. Las cosas no están fáciles aquí, pero quiero decirte que tú y yo podemos hacer la diferencia. Podemos hacer la diferencia en esas personas. Y quiero decirte, quiero que me acompañes por favor a Mateo 14, del 14 al 21. Y quiero que tomes solamente como referencia un versículo, una cita que es Juan 14, del 12 al 14. Dice, el que cree en mi nombre, cosas mayores de las que yo hice, las harán. Así que dice el Señor Jesús que tú y yo vamos a hacer cosas mayores de las que Él hizo aquí en la tierra. Cosas mayores. Y sabes qué, cuando yo tenía tal vez como unos 5 meses conociendo al Señor, yendo a la congregación, estando en grupos, en un grupo muy hermoso de jóvenes, yo veía que otros oraban, yo veía que otros compartían la palabra, yo veía y decía, no es que mi llamado es estar en la alabanza, es que mi llamado es ser evangelista, mi llamado es ser profeta. Y yo decía, ¿y entonces cuál es mi llamado? Yo quiero saber, Señor, porque eso me entristecía. Yo decía, bueno, ¿y ellos por qué sí y yo no? Y a lo mejor tú tienes 2, 3 meses conociendo al Señor, ¿verdad? Y tú dices, bueno, ¿en qué me va a usar? Esta es una comisión para todo aquel que cree en Jesucristo. Cosas mayores de las que Él hizo, fuimos comisionados a hacerlas. Jesús lo hacía para glorificar al Padre.
Y tú y yo hemos sido comisionados para hacerlo y que el Padre sea glorificado. ¿Sí? Que el Padre sea glorificado. Y entonces en Juan 14:12 está diciendo, el que cree en mi nombre, aún mayores cosas que estas las hará. ¿Sí? Y entonces a lo mejor tú tienes muy poquito tiempo de conocer y decir, bueno, es que no sé, yo no conozco mucho la palabra, no sé cómo orar, no sé cómo pedir o no sé cómo bendecir a otros. Y yo recuerdo que en ese momento me entristecía no saber y le decía, Señor, yo quiero que me digas cuál es mi llamado. ¿Cuál es mi llamado? Y él me dio un versículo. El versículo que vimos al principio de esta transmisión, Mateo 10, del 7 al 8. Y entonces yo decía, ¿el reino de los cielos? Pues, ¿qué es el reino de los cielos? El Señor me pidió que yo, ¿sabes? Cuando me lo dijo a través de la palabra, dije, wow, Él quiere que yo sane a los enfermos, Él quiere que yo resucite muertos, Él quiere que yo haga milagros. ¿Cómo va a ser eso? Pero eso fue la respuesta a mi corazón de, Señor, ¿para qué vine a esta tierra? ¿Cuál es mi propósito? Y nuestro propósito es establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Ese es nuestro llamado, esa es nuestra comisión. Bueno, sí, pero que si me voy a ir a Tukubuntu o no sé cómo se pronuncia esa ciudad, que si me voy a ir a China, que si me voy a ir al lugar más recóndito de la tierra, pues lo puedes hacer, pero tu llamado es establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Manifestarlo aquí en la tierra, ¿sí? Bueno, que sí, pero entonces tengo que tomar este trabajo o este otro, el que tú decidas, pero ahí a donde tú vayas vas a manifestar el reino de los cielos ahí en la tierra. Eso es nuestra comisión, eso es nuestro llamado para que el Padre sea glorificado. Le debemos al mundo esto. Jesús trajo salvación. Bueno, pero ¿qué carrera voy a estudiar? La que tú quieras, la que a ti te guste, donde veas que tienes capacidad, pero ahí establecerás el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Sí? Y bueno, espero que esto esté aclarando muchas dudas a muchas personas, a muchos jóvenes, porque cuando hablamos acerca del propósito, muchas personas dicen, bueno, sí, pero cada uno tiene una función, pero esta es la comisión, esta es tu comisión y mi comisión. Y bueno, en Mateo 14, me quedé ahí, en Mateo 14, del 14 al 21, dice, cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vaya a los pueblos y se compren algo de comer. Les dijo Jesús, no tienen que irse. Denles ustedes mismos de comer. El reino de los cielos desafía las leyes naturales. Y ellos objetaron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Y Jesús les dijo, tráiganmelos acá. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 peces y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes lo repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron.
Y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, solo contando los hombres. Dice, sin contar mujeres y sin contar a los niños. Solo los hombres eran 5,000. Jesús les dio una gran lección a sus discípulos con esto. Pero algo que quiero compartirte y que creo que tiene mayor relevancia de todo esto es que Jesús fue movido, dice la Escritura, que Él fue movido a compasión. ¿Cuál fue la motivación de Jesús? El ver que toda esa gente que estaba buscando y siguiendo a Jesús estaba viviendo injusticias. El que estemos enfermos es una injusticia. El que estemos padeciendo emocionalmente es una injusticia. El que estemos viviendo cosas que no son del reino son injusticias. Y Jesús fue movido a esa compasión. Jesús fue movido y dijo, ¿saben? Yo no le puedo decir a esta gente que vino a escuchar y a ver a ver el reino de los cielos, lo que yo porto. Yo no puedo decirle a esta gente que se vaya. Vamos a darles de comer. Quiero decirte que nuestra motivación correcta debe de ser el amor. Ese amor que el Padre tiene por esas personas, por todas las personas y por ti y por mí. Esa debe de ser nuestra motivación correcta. El amor que el Padre tiene por ellos. Y debemos de estar convencidos que Dios sí quiere hacerlo. Y que si ya lo hizo una vez, porque si hay testimonios, testimonio quiere decir Dios lo va a hacer otra vez. Porque si hay testimonios, Dios lo va a hacer otra vez. Porque si ya hubo sanos, Dios lo va a hacer otra vez. Porque si ya hubo ese poder de multiplicación de 5 panes y 2 peces, Dios lo va a hacer otra vez. Y quiero decirte que en mi casa hay puros hombres, soy la única mujer y cuando estoy haciendo de comer digo, Señor, esto creo que no va a alcanzar. Y el Señor me dice, bendícelo. Y de repente veo y digo, wow, sobró. Sobró. Le di de comer a los leones y todavía me sobró. ¿Y sabes qué? Aquí quiero tomar algunos puntos. Ser movidos a misericordia porque la gente está viviendo en injusticias. Tú y yo hemos vivido y permitido las injusticias en nuestra vida a través de enfermedad, a través de una depresión, a través de una opresión, a través de mentiras. Hemos permitido la injusticia en nuestra propia vida. Y cuando yo le decía, Señor, dime cómo entro en lo sobrenatural, yo quiero esto. Y el Señor me decía, bendice. Y me llevó a este versículo. Y dice aquí en el versículo 19, cuando Jesús tomó esos 5 panes y 2 peces, dice la Escritura que Jesús miró al cielo y los bendijo. Jesús está viendo más allá de las circunstancias. Miró al lugar donde están las respuestas y donde está la provisión y donde está lo sobrenatural. Miró al cielo, puso sus ojos en el cielo, en el reino, y no puso sus ojos en lo que estaba viendo. Imagínate las multitudes, y solo eran 5,000 hombres. ¿Cuántas mujeres y cuántos niños había? Imagínate solo tener 2 peces, 5 panes. Imagínate tener esa poquita cantidad que solamente a lo mejor puede alcanzar para 1 o 2 hombres.
Jesús puso sus ojos ahí en el Padre, porque conocía al Padre y sabía que el Padre quería alimentar a esos hombres y a esas mujeres y a esos niños. Y ahí, desde esa plataforma, elevó sus sentidos y sus pensamientos y todo su ser a ese lugar sobrenatural, y desde ahí vio que esos 5 panes y 2 peces se multiplicarían. Así que nosotros desde esa plataforma debemos ver, elevar nuestros pensamientos, nuestra visión, desde ese lugar. Dice la Escritura que estamos sentados juntamente con Cristo. ¿En dónde? En lugares celestiales. Ahí mi espíritu, ahí está viendo todo lo que hay. Pero yo tengo que llevar mi mente y mis pensamientos y lo que hay en mi corazón y conectarlo con lo que hay allá arriba, que sí hay y que aquí lo vamos a ver. Y justo cuando empezó este tiempo de pandemia, justo cuando empezó todo este tiempo de crisis en todos los sentidos, el Señor me dio una palabra y me decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y tú puedes leer ese salmo. ¿Y sabes qué? Yo me he mantenido en este tiempo en una paz sobrenatural. Y ha sido, para mí, ha sido algo que no es normal, ¿sabes? Y muchas personas se han acercado y a veces empiezo a bajar mis ojos y empiezo a ver las situaciones, no te voy a decir que no ha pasado, y empiezo a ver la situación económica y empiezo a ver la situación que se está moviendo en mi familia y en el ministerio, y entonces empiezo a sentir como si esto me quisiera hundir, y entonces vuelvo a recordar, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y ese Dios y ese buen Padre que hizo los cielos y la tierra nos creó, te creó a ti y a mí. ¿Para qué? Nos escogió para ser portadores de ver eso sobrenatural. Así que hoy te digo y te animo, dile al que está a tu lado, oye, toma riesgos. Toma riesgos desde la plataforma del cielo, desde la plataforma de la victoria. Toma riesgos. Y lejos vaya, yo quiero dejarte esto y no solamente como una enseñanza, sino quiero impartirte. Quiero impartir esto sobre ti. Quiero impartir y activar esta convicción, esta visión y este anhelo que el Señor está poniendo en mi corazón para que yo viva esto sobrenatural, porque fui llamada a eso, tú fuiste llamado a eso, niño, tú fuiste llamado a eso, joven, fuiste llamado a eso, ancianos que a lo mejor dicen, no, yo ya para qué, fuimos llamados a esto. Todos los que han creído en mí, dice la Escritura, dice Jesús, cosas mayores de las que yo hice, las harán. Toma riesgos, no te desanimes, sigue orando, sigue siendo bendición para otros. Le decía, Señor, ¿cómo empiezo a hacerlo? ¿Cómo empiezo a hacerlo? Y el Señor me dijo, empieza a bendecir y verás mis milagros. Empieza a bendecir lo que tienes y verás mi multiplicación. Empieza a bendecir. Bendice tu matrimonio, bendice a tus hijos, bendice tu economía,
Bendice tu cuerpo. Bendice tus cazuelas. Bendice lo que estás preparando en la cocina. Bendícelo. Bendice cuando vas a las compras, cuando vas al súper. Bendice, bendice, bendice y verás multiplicación. Verás milagros sobrenaturales. Bendice, no bajes tu mirada, no bajes tu mirada, no bajes tu mirada, porque te va a ahogar lo que estás viendo, te va a ahogar la situación, pero esa situación no es lo que Dios quiere para ti y para mí, no es lo que Dios quiere que vivamos. Y quiero pedirte, por favor, que ahí te pongas de pie. Vamos a hacer esto, vamos a hacer una activación. Vamos a hacer una activación. Vamos a hacer una activación. Y quiero que te invito a que hagas algo. Te invito a que levantes tu rostro al cielo, cierres tus ojos y puedas disfrutar de esta presencia tan hermosa que está ahí. Porque yo la siento y sé que está ahí y sé que a donde esta transmisión se vea se va a sentir esa atmósfera del cielo. Así que cierra tus ojos y empieza a percibir esta atmósfera del cielo. Empieza a percibir esta atmósfera del cielo. Empieza a percibir esta atmósfera. Ahora abre tus ojos. Ve al cielo. Y empieza a bendecir a los que tienes a tu lado. Empieza a orar por los que tienes a tu lado. Empieza a orar por los que tienes a tu lado. Empieza a orar por tu salud o por la salud de otros. Empieza a orar ahí. Empieza a bendecir. Empieza a bendecir lo que tienes. Y aún si te está viniendo la imagen de una persona que sabes que tiene la necesidad, aún si sabes que te está viniendo el recuerdo de alguien que sabes que está enfermo, ahí te voy a pedir que ores por él y empieza a bendecirlo, y empieza a bendecirlo, y empieza a bendecirlo, y empieza a declarar la bendición del cielo, y empieza a decir: Jesús, Jesús, tú lo bendices, Jesús, tú lo tocas, Jesús, tú lo tocas, Jesús, tú lo tocas. Empieza ahí, es una activación, es una activación. Es una activación y yo sé que a través de esta activación vamos a ver milagros y si tienes testimonios, quiero que los compartas. Veía una visión y veía cómo Jesús estaba caminando por las calles de Jerusalén llenas de polvo. Veía sus pies y veía a Jesús como cuando tocaba a alguien y era sanado. Y veía a Jesús como brincaba y se regocijaba. Y se regocijaba y brincaba y no sabes cómo veía a Jesús saltando. Y le pregunté: Jesús, ¿por qué estás tan feliz? ¿Por qué estás tan feliz? Y él me decía, porque estoy haciendo lo que mi Padre me está pidiendo que haga. Y Jesús estaba brincando de victoria. Jesús era feliz. Y yo sé que Jesús va a estar brincando junto contigo y va a estar brincando y va a estar gozándose y va a estar regocijándose.
por esas victorias que tú veas, porque Él nos llamó a hacer eso. Y cosas mayores, desafíos mayores vendrán. Desafíos mayores vendrán. Pero junto con ese desafío habrá mayor poder sobrenatural. Así que lo sobrenatural sí es para ti y sí es para mí. Empieza a bendecir, empieza a bendecir, empieza a bendecir, empieza a bendecir, empieza a bendecir y empieza a bendecir y empieza a declarar el reino manifestándose, manifestándose, manifestándose en nuestro hogar, manifestándose en nuestro matrimonio, manifestándose en nuestros hijos, manifestándose en las universidades, manifestándose en nuestra nación, manifestándose donde tú camines, donde tú vayas, manifestándose en el súper, manifestándose en la empresa donde tú estás, manifestándose en tu negocio, manifestándose porque todas esas personas que van a tu negocio, tú eres portador para bendecir. Declaremos bendiciones. Declaremos bendiciones. Declaremos bendiciones. Yo declaro que el poder y esa autoridad con la que tú nos enviaste empieza a despertarse en los corazones. Ese fuego se empieza a encender. Ese fuego se empieza a encender. Ese fuego se enciende en los jóvenes, se enciende en los niños, se enciende en todas las familias. Ese fuego se enciende. Quítate esa capa que te mantenía escondido como Bartimeo. Quítate esa capa y levántate desde esa victoria, desde esa plataforma. Dios te quiere usar. Yo hoy te bendigo. Tú levántate para ser ese instrumento y extensión del reino aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Poder y autoridad te han sido dadas. Espíritu Santo, ven sobre tu iglesia. Ven sobre tu amada iglesia. Ven sobre tu amada iglesia. Ven sobre tu amada iglesia e impúlsanos y llévanos a hacer tu voluntad. Llévanos a hacer en obediencia a lo que tú nos llamaste a hacer. ¿A qué nos enviaste a este mundo? ¿A qué nos enviaste a esta tierra? Yo desato esos dones. Hoy se activan esos dones del Espíritu Santo. Hoy se activa tu fe. Hoy se activa esa perspectiva del reino. Hoy se activa esa fe, hoy se activa esa obediencia, hoy se activa el ser intrépidos, el ser valientes. Dice la Escritura, el reino de los cielos avanza y los valientes y los violentos son los que van caminando, son los que van manifestando. Los violentos en la fe, los que toman los desafíos, los que están tomando ese llamado, esos riesgos. A esa valentía se refiere, a esa violencia se refiere, porque la injusticia viene con violencia, porque el enemigo viene con violencia. Así que nosotros somos portadores. Y hoy ordeno a la enfermedad, a la injusticia, que se vayan del pueblo de Dios. A esa apatía, a ese temor, que se vaya del pueblo de Dios. Porque hoy somos activados en ese poder. Porque hoy somos activados en ese poder. Porque hoy somos activados. Porque hoy somos lanzados para vivir en ese poder y en esa manifestación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias por estar aquí.
extenderles una invitación. A partir de la próxima semana vamos a estar transmitiendo a través de nuestra página de YouTube y queremos invitarlos a que busquen nuestra página. ¿Cuál es el nombre de la página? Gran Rey. ¿En YouTube? Ok. Búsquenos, suscríbanse, denle like. Y bueno, ahí a partir de la próxima semana vamos a estar transmitiendo para que extiendas este aviso. Quiero decirte que te amo. Quiero decirte que todos los días te bendecimos. Quiero decirte que ya queremos verte, así que estén pendientes porque a través de nuestras redes, de las redes de la página, vamos a estar mandando la información. Te amo, atrévete, porque el Señor Jesús está ahí contigo, a través de su Espíritu Santo, ¿sí? Porque ese Espíritu Santo que estuvo con Jesús y que lo resucitó de entre los muertos, y ese Espíritu Santo que lo llevó a hacer milagros, que lo llevó a sanar enfermos, que lo llevó a resucitar muertos, está en ti y en mí. Dios te bendiga.